Queridos hermanos y amigos, es un gozo poder encontrarnos nuevamente a través de este medio para poder compartir la palabra del Señor. En este momento quisiera que observemos un versículo que es maravilloso y tiene un contenido maravilloso. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué contenido tremendo tiene este versículo. En primera instancia, poder reconocer la riqueza de Dios, la riqueza del Señor. Cuando hablamos de la riqueza del Señor, estamos hablando de una riqueza que la podemos definir en 2 o 3 palabras: rico en poder, rico en posesiones, rico en gloria y por supuesto y por sobre todas las cosas, rico en amor. Hay un texto en la carta a los Hebreos que nos ayuda a poder comprender esto. En el capítulo 1 de esa carta, versículos del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué descripción maravillosa y de qué manera nos puede ayudar a comprender esta riqueza de la cual hablamos en principio. Como dice el texto, que siendo rico se hizo pobre. Rico en poder, rico en posesiones, rico en gloria. En el versículo que leímos dice, hablando de Jesús, a quien constituyó heredero de todo, es decir, heredero de todas las cosas, quien tiene realmente bajo su poder esta grandeza de la creación. Cuando nosotros miramos esto, podemos completar con un versículo en la carta a los Colosenses que dice: porque en Él, hablando siempre de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A Él le pertenecen todas las cosas. Él las creó y evidentemente son de Él, son posesión de Dios. Y esto muestra realmente el alcance de la riqueza del Señor, de sus posesiones, porque toda la creación le pertenece. También podemos decir que es rico en gloria. Dice el versículo: siendo el resplandor de su gloria, siendo Jesús el resplandor de la gloria de Dios. En la carta a los Colosenses que leímos recién, en el versículo 15, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Qué importante para nosotros poder comprender que el Señor es el Señor de la gloria. En el final de la lectura que vimos hace un momento, dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en la inaccesible gloria de Dios. Qué maravilloso. Él es el Dios de la gloria. Jesús es el que habita allí, a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Y también podemos decir que es rico en poder, porque dice que sustenta todas las cosas, especialmente todo lo que Él ha creado, toda la creación, con la palabra de su poder, dice la Biblia. Y esto es algo maravilloso, que podamos saber que el Señor es Dios de todo poder. Él ha creado todo con el poder de su palabra. Y bien claro dice la palabra que todo ahora
de una manera maravillosa, es sustentado por la palabra de su poder. Qué maravillosa riqueza, la del poder, la de la gloria, la de las posesiones de Dios. Pero también hablamos del amor. El amor, Dios, Jesús es rico en amor. En la carta a los Efesios dice, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, los que han sido santificados por su gracia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué maravilloso! El mayor de los conocimientos, que es el conocimiento del amor de Cristo, es el que excede a todo conocimiento. El amor de Dios, rico en amor, un amor misericordioso, un amor que mira hacia quien de alguna manera no merece recibir ningún favor. Y eso somos nosotros, pero que en su amor y en su gracia el Señor ha hecho una obra tan maravillosa. Por supuesto que esto describe de alguna manera esa riqueza del Señor. Pero dice, y de una manera muy sencilla, muy clara, que se hizo pobre. Y cómo nos cuesta pensar en que Dios se hizo pobre. ¿En qué consiste la pobreza? En este caso, la pobreza del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que aquel verbo fue hecho carne, es decir, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto muestra que realmente la pobreza del Señor en este sentido tiene que ver con haber tomado nuestra humanidad, haberse hecho hombre. Y qué importante esto, ¿no? La Biblia dice que ya no era el Hijo de Dios, sino ahora el Hijo del hombre. Es decir, nacido de una mujer, tomando y asumiendo nuestra propia naturaleza. Descendió del cielo a la tierra para que seamos verdaderamente ahora hijos de Dios. Se humilló, descendió del cielo, de la gloria, y vino a este valle de lágrimas, a esta tierra. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses hay un hermoso pasaje que dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese que no solamente el Señor se hizo pobre haciéndose hombre, despojándose de su deidad, de su gloria y haciéndose como uno de nosotros, sino que aún estando en nuestra propia condición, fue humillado hasta lo más bajo, hasta morir en una cruz. En la cruz no morían las personas importantes, los héroes, sino que en la cruz morían los ladrones, los sediciosos, los criminales. Y allí el Señor, humillado hasta ese punto, murió y ocupó nuestro lugar para darnos a nosotros salvación. Qué maravilloso poder comprender de qué manera el Señor, en este sentido, se hizo pobre. En este sentido, el Señor ocupó nuestro lugar y nuestra pobreza para que nosotros ahora podamos ser enriquecidos. Y cuando decimos que Él nos enriqueció, podemos definirlo de tres maneras. En principio, que Él nos rescató. Estábamos perdidos. Dice la Biblia que estábamos sin Dios, sin paz y sin esperanza en este mundo, lejos de Dios. Sin embargo, Él nos rescató. El apóstol Pedro dice al respecto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, inútil, hueca, manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esto es algo maravilloso porque podemos ver de qué manera el Señor nos rescató. Pagó un rescate y ese precio del rescate, dice el texto que leímos, no fue ni plata ni oro, nada que en este mundo pudiésemos decir que tiene valor, sino fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Fue el precio que el Señor pagó para liberarnos, rescatarnos de la muerte y de la perdición y para que ahora nosotros podamos tener un segundo privilegio,
el de ser hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿De qué manera nos enriqueció el Señor? De no ser nadie, de estar fuera, bajo condenación, lejos de Dios. Ahora, a través de la obra de Jesucristo, tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Qué hermoso poder comprender de que realmente el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros los hombres, ahora a través de su obra redentora, podamos ser hechos hijos de Dios. El último punto que quiero recalcar y decir es que nosotros hemos sido hechos herederos, no solamente hijos, sino también herederos. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 16 y 17, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una bendición maravillosa. No solamente el Señor nos rescató y nos dio el privilegio de ser llamados sus hijos, sino también nos ha hecho herederos de aquellas riquezas en gloria. El apóstol Pedro habla de esta herencia. Dice en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo nacer o renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Qué importante tal vez en esta noche o en este día poder reconocer esta grandeza de la bendición de Dios, poder disfrutar de esta riqueza. Yo creo que cualquier persona que se entera o le comunican que tiene una herencia importante se pone contento. Tal vez se pone gozoso de poder saber que tiene algo que es importante. Mire, nosotros tenemos una herencia gloriosa. De la manera que se describe, o Pedro describe esta herencia, nos damos cuenta que no es nada de este mundo. No son riquezas materiales, riquezas de este mundo, sino que son riquezas espirituales, gloriosas y eternas. Dice que esa herencia es incorruptible. En este mundo todo pasa por el proceso de la corrupción. Es incontaminada, todo se contamina en este mundo, todo está contaminado ya. Y dice que también esa herencia es de alguna manera inmarcesible, no se marchita, no se envejece, no tiene vencimiento. Todo aquí en la tierra tiene su vencimiento, pero esta herencia que Dios nos ha dado es una herencia eterna. Dios quiera que aquellos que todavía no han recibido esta bendición de Dios, con gozo puedan recibir la noticia de que Dios tiene una herencia reservada en los cielos para aquellos que puedan realmente recibirlo y aceptarlo como su Salvador personal. Recibirlo como aquel que dio su vida por la nuestra y aceptar este privilegio. Aquel que un día dejó su riqueza y su gloria para venir a este valle de lágrimas y hacerse pobre y humillarse hasta la muerte para que nosotros podamos ser rescatados, para que podamos ser dignificados al ser hechos hijos de Dios y que podamos saber que tenemos una herencia reservada en los cielos y una herencia eterna. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos tener esta conciencia de que Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo a este mundo. Vamos a hacer una oración. Si hay alguien que nunca recibió a Cristo, que tal vez nunca tuvo esta noticia, nunca entendió que Dios lo amaba de tal manera y que se hizo pobre y descendió a este mundo con el solo propósito de salvarlo, de librarlo de la muerte y de la condenación y darle una vida gloriosa y eterna. Señor, te damos gracias. Gracias porque solamente en ti podemos alcanzar la bendición. Solamente en ti podemos alcanzar la vida eterna. Y Señor, bendice a las personas que están escuchando este mensaje. Señor, que tu gracia pueda estar obrando en los corazones y que esos corazones se abran para recibirte, para poder creer en ti y de esta manera realmente gozar de estas bendiciones y privilegios, de esta verdadera riqueza que solo tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, ricamente.
que el Señor siga fortaleciendo cada vida y que la gracia de Dios nos acompañe en este tiempo que estamos viviendo para que podamos ser verdaderos testimonios frente al mundo que tiene tanta necesidad de Dios. Que el Señor les bendiga ricamente.